Bienvenidos una vez más a Nidandy Fragrance Reviews. En esta ocasión voy a hacer una reseña de un perfume que ha generado mucha controversia, o bueno, vamos a decir que opiniones divididas y muchas negativas realmente, que no pensé que tuviera tanta porque, bueno, me gusta. Este perfume es el Nautica Clásico. Hay una que es el líquido es un tanto azuloso. Creo que esta fragancia cuando se lanzó no tenía este nombre clásico, sino simplemente era Náutica. Como pueden ver aquí en la caja, y perdonen que está maltratada, dice Classic. Pues anteriormente la primera versión no decía nada de esto. Eso fue un cambio que hicieron después. Pues quiero invitarte, antes de continuar, a que te suscribas a este canal y activa la campanita para que nunca te pierdas este tipo de contenido. Lo hacemos con mucho cariño y no te vas a perder una de las próximas reseñas, que es del Tumbanichos. Véanlo aquí, señores. El famoso Nautica Voyage. Este es básicamente de Nautica el que se convirtió en el antes y el después de esta marca en cuanto a perfume se refiere. Pues más adelante la veremos. Bueno, este perfume fue lanzado en el 92. Pertenece a la familia Chipre Amaderada. Ya en un momento, si desean, puedo abundar un poco en este tipo de familia Chipre, porque muchas veces conocemos la maderada, la cítrica, acuática, y quizás no demasiadas personas conocen a Chipre. Pero bueno, pues sí, miren, algo que quiero decirle de esta botella es que en un momento la odiaba, y es porque siempre me parecía bastante incómoda sostenerla para aplicarla. La sostenía así o así, pero realmente yo encontré la forma adecuada, que es con el atomizador, justo así. Ahí me lo aplico. Bueno, esto no es un tutorial de cómo ponerte este perfume, va más allá. Me animé porque, como te digo, hay demasiadas opiniones negativas y yo decidí hacer la mía. Sin más, vamos a comenzar con su desglose olfativo. Vamos a atomizarlo. Ahí vamos. Quiero que vean la atomización. Para los que no lo conocen, muy buena. Vamos a ponernos un poquito aquí, un poquito allá. Y ahí vamos. Bueno, a la salida, esta fragancia tiene ese toque cítrico que contiene el limón, la bergamota, lima, la frescura de la salvia. En su corazón más floral, casi completamente floral, que incluye el jazmín, el neroli, la rosa y el geranio, que también es una nota fresca. Y en el corazón amaderado, que contiene musgo de roble, pachulí, cedro y sándalo. De hecho, esta es una de las características por las cuales este perfume pertenece a la familia Chipre Amaderado. Entonces, señores, quiero hablarle un poco. A la salida contiene aldehídos, que aquí quiero hacer un poco de énfasis, porque es una nota que tiene bastante contenido, se puede decir, tiene su riqueza. Bueno, esta fragancia ha sido muy odiada porque evoca mucha simplicidad, o una fragancia muy comercial, muy sintética, como producto de limpieza. Ese es un perfume que te da ese toque fresco, cítrico, como te digo. Y hay un detalle del por qué la mayoría de las personas lo odian, este perfume, y es ese toque jabonoso que tiene. De hecho, esta fragancia evoca mucho ese toque al jabón, ese toque jabonoso, y es por los aldehídos que te mencioné. Estos componentes sintéticos básicamente lo que tratan es darle complejidad y potenciar algunas notas a los perfumes. Muchas personas consideran que esto hace de este perfume que sea muy simple, muy barato, que no creo que ese sea un dato negativo, porque realmente por lo menos en mi punto personal, para lo que te va a evocar este perfume, creo que el precio es excelente. Pero no porque sea un perfume bastante sintético, que se sienta como cuando sales de la ducha, ese toque jabonoso, no significa que sea un perfume de mala calidad. De hecho, este señor que está aquí, véanlo aquí, es
un perfume que es principalmente aldehídico, se puede decir. O sea, de nota sintética. Y es un perfume icónico. Aunque eso sí, parte de ese estatus es por el dicho que dice, crea fama y échate a dormir. Pero no, lo que quiero mencionarte con esto es que no necesariamente porque sea ese toque aldehídico, ese toque jabonoso, sintético, significa que sea una fragancia que sea menospreciada. Realmente es una fragancia que me encanta. De hecho, miren, es este tipo de perfume con una duración moderada. Puede ir tanto de las 5 a las 7 horas, máximo 8. Creo que de ahí no te pasa. Por lo que es considerada como ese perfume para uso continuo, para uso en la oficina, y salidas informales, obviamente. Realmente sí, este es un perfume que no es bastante bueno en este aspecto, ya que es, como le digo, es una fragancia económica, no muy compleja. Ese toque jabonoso, ese toque limpio, no siempre es el adecuado para muchas situaciones, pero en momentos casuales, salidas con amigos, al aire libre, para el gimnasio, deportes, sí sería esa fragancia que tú puedas utilizar en esas ocasiones. En cuanto a la estela y la proyección, es moderada también. No son el punto fuerte, porque como te digo, una fragancia más sencilla que en su momento tenía un boom. Era bastante popular, pero que actualmente tiene un público selecto en este sentido. Pero por el precio creo que vale muchísimo la pena. Público objetivo. Lo primero que te digo es, voy a utilizar los términos que he usado anteriormente. Y es, primero, evocación a la nostalgia. Tú eres una persona que utilizaste este perfume en preparatoria, al principio de los 90s, pues este perfume te puede evocar ese baño, esa nostalgia, y por eso quizás lo prefieres. Si tú quieres una fragancia más sencilla, fresca, con ese toque limpio, también sería una fragancia para ti. También a grandes rasgos, este perfume te puede dar la sensación de ese olor a la manzana verde, que puede ser por este complemento jabonoso que tiene y cítrico, que puede evocarte a esa fruta, aunque realmente no es que tenga este complemento olfativo. Entonces, si tú eres una persona que anda buscando una fragancia bastante sencilla, económica, que te haga oler a limpio, ese toque jabonoso, bueno, esta fragancia es para ti. Ya si quieres algo más complejo, pues no. Ya ahí serían otras dos opciones. Incluso podemos mencionar el propio Voyage, que ya sé si es un poco más ideal. Es un perfume que principalmente es más ideal para ser utilizado en la primavera y el verano, preferiblemente en el día, aunque realmente sí es versátil, por lo que también por ese toque, ese fondo amaderado también es ideal para ser utilizado en las épocas más frescas y templadas. Así que esto es una fragancia que puede ser utilizada informalmente, de forma casual, todo el año, preferiblemente en los días, en conclusión. Pues nada, señores, este es un perfume que a mí me encanta. Realmente ese toque jabón cítrico, bastante fresco, de verdad. A mí me encanta, como le digo, para muchas personas este es un perfume que no vale la pena en lo absoluto, pero para mí sí. Así que te lo recomiendo. Bueno, pues antes de despedirme, me gustaría que en los comentarios dejaras tu idea de qué crees de este perfume, si ya lo has utilizado, si lo conoces, si le darías aún así la oportunidad. Dime qué piensas. Ya tú sabes, aquí tenemos el Nautica Clásico.